ver, como ha dicho Adolfo, un poco sobre el dolor y el sufrimiento. Vamos a presentar este tema haciendo un paréntesis sobre las cartas que está dando Adolfo, porque todos sufrimos este mal, y que es una continua y permanente inquietud en el hombre. Parece que brota de nuestra propia naturaleza, nos produce angustia, porque ¿quién es el que no lo ha tenido? ¿Quién no lo tiene? Y seguro que lo tendremos todos los que estamos aquí. No nos vamos a escapar de él. Se presenta de diversas formas: enfermedades, accidentes, sufrimientos, fracasos, incomprensiones, abandonos, sufrimientos psíquicos también, depresiones, que hoy en día están al orden del día, valga la redundancia, temores, violencias, y además de esto, los miedos a la seguridad de la muerte, cuando menos lo esperes. Vamos, es algo de lo que no podemos huir. Nos hacemos las siguientes preguntas: ¿por qué existe el dolor, la muerte, el mal? ¿Cuál es su causa? ¿Qué sentido tiene? Ya Job se hacía estas preguntas y no encontraba respuesta. ¿Por qué a mí, que soy justo? ¿Alguno de nosotros nos hemos hecho esta pregunta? ¿O conocemos a alguien que se la haya hecho? ¿Por qué a mí, que soy justo, que voy a misa, que me confieso con frecuencia, que cumplo con los mandamientos? El drama está en creer sufrir inútilmente, porque si es por una finalidad noble, podemos soportarlo. En el caso de la madre que está esperando un hijo, pues soporta los dolores de parto porque espera al hijo querido que ha llevado 9 meses en su vientre. Lo peor no es el dolor, sino la consecuencia de tenerlo, porque la mente lo agudiza. A veces tememos anticipadamente lo que probablemente nunca va a suceder. Y claro, al ser una experiencia terrible, podemos tener un rechazo de Dios y su amorosa providencia. Esto ocurre porque no podemos conciliar, en nuestra mente no cabe estos sufrimientos y estos padecimientos y este dolor con la bondad de Dios, con el amor paterno que atribuye el Evangelio a Dios Padre. Y viendo el sufrimiento de los inocentes, todavía más. Se acusa a Dios inmediatamente. Si Dios es sabio, si Dios es justo, si Dios es amor, si no se resuelven estas dudas, puede haber problemas religiosos, negación de Dios, pérdida de la fe, alejamiento de la Iglesia. Y pueden llegar las angustias, desesperaciones y hasta suicidios. Claro, como nosotros no comprendemos todo, porque nuestra mente no tiene capacidad para asimilar todos los sucesos de esta vida, eso lo veremos claro después de la muerte. Muchos misterios hay que buscarlos en la Biblia. San Pablo, en la primera carta a los Corintios,
capítulo 2, versículo 14, dice: el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, son para él locura, y no puede entenderlas, porque hay que juzgarlas espiritualmente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el Vaticano II, en el Verbum Dei 21, dice: necesitamos acudir a menudo a la Biblia, pues en sus páginas Dios sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. La visión de la realidad del mal y del sufrimiento está presente también en las páginas de las Escrituras. Lo dijo Juan Pablo II: el único medio adecuado para encontrar una respuesta al interrogante sobre el mal y el sufrimiento en el mundo es buscar en el contexto de la revelación que nos ofrece la palabra de Dios. En Fe Católica, nosotros siempre hemos aconsejado, porque ya sabéis que nuestra función es explicar la palabra de Dios, siempre hemos aconsejado en el momento de que vayas a integrarte en las Sagradas Escrituras, a leer las Sagradas Escrituras, a buscar un pasaje sobre las Sagradas Escrituras, la oración es imprescindible para poder interpretarla. San Ambrosio decía: a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Ante estos enigmas que nos sobrepasan, hay que doblar la rodilla con filial confianza ante la palabra de Dios. Así fue la reacción de Job cuando comprendió a Dios. Él estaba desesperado, no comprendía todo lo que se le venía encima, y cuando ya entendió a Dios, dijo: solo de oídas te conocía, mas ahora que te han visto mis ojos, por eso me retracto y hago penitencia sobre polvo y ceniza. Vamos a hablar un poco sobre la creación y el destino del hombre. En las cartas de San Pablo ya hemos visto que desde antes de la creación del mundo, Dios pensó en nosotros para hacernos partícipes de su plenitud, gozo y amor infinito. En la carta a los Efesios 1:4 dice San Pablo: Él nos eligió antes de la constitución del mundo. En la primera de Juan 4:19 dice: Él nos amó primero. Dice el Concilio Vaticano II. La Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. Lo dice en Gaudium et Spes, número 18. Así que el amor de Dios decide la creación del hombre para que pueda gozar eternamente. Pero Dios no nos obliga a salvarnos. Quiere que el hombre elija con libertad y merezca esa felicidad. De modo que después de un poco tiempo en la vida terrestre, en la tierra, el hombre decida su destino libremente. Esta es la razón del universo. Por consiguiente, el hombre no está en la vida terrena ante todo para gozar y divertirse, sino para conseguir el cielo, para salvarse. La tentación del hombre es
olvidar la meta del gozo eterno en el cielo y limitarse a buscar goces pasajeros en la tierra. Decía Juan Pablo II, la fe no condena el empeño por mejorar las condiciones de vida de la tierra. Al contrario, enseña que este empeño se ha de poner en la tarea de dominar la tierra que Dios confió al hombre. Lo que la fe no admite es que el hombre entienda el momento terreno como la fase definitiva de su historia, cuando esto es solo una fase provisional, que hay que mirar en función del verdadero punto de llegada, situado más allá del tiempo en el ámbito de lo eterno. Y mirando los evangelios, en Mateo 16:25 nos decía Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde el alma? Y también Mateo, en el capítulo 6:33, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y atención, si no aceptamos estos principios, no comprenderemos el sufrimiento y el dolor. Dios creó al hombre y al mundo para que sirviera al hombre. ¿Y para qué? Pues para alcanzar el cielo, ya lo hemos dicho antes, la felicidad eterna. Dice la Biblia en el libro del Génesis 1:31, después de que Dios creó todo, al final dice Dios, vio Dios que era muy bueno cuanto había hecho. En la carta a Santiago, que recientemente hemos visto, dice en el 1:17, de Dios proviene todo bien. Y en el libro de la sabiduría 1:13-14, Dios no hizo la muerte, ni se goza de la pérdida de los hombres. Más adelante, en el mismo libro de la sabiduría, Dios creó al hombre incorruptible. ¿Por qué entonces el sufrimiento y la muerte? En primer lugar, no debemos de echar la culpa a Dios del mal que Él no hizo. Dios no ha creado ni el sufrimiento ni la muerte, y sin embargo son realidades evidentes que experimentamos a diario. Entonces, ¿cómo y por qué existen? ¿Quién las ha introducido en el mundo? También la Biblia en este caso responde. En el libro de Génesis, el sufrimiento entra en el mundo como consecuencia del pecado, de la caída de Adán y Eva. Dios les dijo, polvo eres y al polvo volverás. Pero no hay que llegar hasta el pecado original para buscar la causa de muchos sufrimientos humanos, porque la mayor parte están causados por el mismo hombre, conscientemente o por descuidos. Y así vemos muchas enfermedades que proceden de pecados o excesos contra natura. Y hay algo en que muchos no caemos, en que se nos pasa y no meditamos sobre ello. Que Dios, en su infinita sabiduría, es el que mejor protege la salud humana. ¿Con qué? ¿Con vacunas? ¿Con medicinas? Con sus mandamientos, porque son saludables, le ayudan a no pecar. Y claro, si no los tenemos en cuenta, si no procuramos cumplirlos, vemos que el hombre, que es culpable de muchos males,
que azotan al mundo y que hemos visto antes y podemos repetir: pobreza, paro, injusticia, droga, aborto, violencia, etcétera, etcétera. ¿Y la muerte? Dios creó al hombre incorruptible, lo hemos visto en el libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, pero puso al hombre unos preceptos. Sabía que si pecaba, moriría, y pecó. Y a consecuencia de ello, entró la muerte en nuestra existencia. Luego repetimos lo que dice el libro de Génesis: ya que polvo eres y a polvo volverás. Pero San Pablo, en la carta a los Romanos 5:12, nos dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así que debemos de tener en cuenta que el hombre fue creado en un estado de santidad y justicia, en el que estaba exento del mal y de la muerte. Hemos visto que Dios no hizo el mal, Dios no quiere el mal, pero el hombre altera la jerarquía de valores con nuestros criterios de lo bueno y de lo malo. Todo esto refiriéndolo a nuestra existencia terrena. Así, denominamos bueno a lo que nos gusta y malo a lo que nos desagrada. Y nos cuestionamos por los males físicos y protestamos. Qué curioso, protestamos por los males físicos, pero no nos preguntamos ni protestamos por el mal moral. Pocas personas lo hacen, que es la causa de todos nuestros sufrimientos. Nos quejamos de los sufrimientos, pero no nos preguntamos si Dios se queja de nuestros pecados. No debe de hacerlo, porque siempre nos perdona. El mal podemos dividirlo en dos partes. El mal absoluto, ese que es el que impide que el hombre pueda salvarse y gozar de la felicidad eterna. Es el pecado grave y su consecuencia escatológica, que es el infierno. Por lo tanto, el pecado es el auténtico mal y el origen más profundo de todos los demás males. Es la ofensa hecha a Dios, directa o a través de las ofensas que hacemos a los hermanos. Y el único responsable es el hombre. El más relativo es aquel que desagrada al hombre: el sufrimiento, el dolor, la muerte. Estos son también consecuencias del pecado. El hombre, al pecar, los introdujo en el mundo. Nos dijo Juan Pablo II: el mal moral es el pecado. Dios no lo hizo ni lo quiere. El mal moral es radicalmente contrario a la voluntad de Dios. El pecado grave impide el destino feliz en el cielo y lleva al infierno, donde el sufrimiento es definitivo y la muerte eterna. ¿Por qué Dios permite el mal? En los evangelios vemos que Jesús no predicó contra el sufrimiento temporal o la muerte, incluso los aceptó en su vida. Y si Dios acepta algo, es que no es un mal absoluto, puesto que el mal absoluto es en sí mismo la raíz última de todo sufrimiento. Nos dejó dicho Juan Pablo II: Dios no quiere el mal, pero Dios permite el mal, y argumenta. ¿Por qué Dios permite el mal? Si este mal está presente en la historia del hombre y del mundo, solo está permitido por la divina providencia, porque Dios quiere que el mundo Dios quiere que en el mundo creado haya libertad,
El hombre fue creado libre. Para Dios, la existencia de los seres libres es de un valor más importante que el hecho de que aquellos seres abusen de la propia libertad contra el Creador y que por esa libertad pueda llegar al mal moral. Dios permite provisional y temporalmente el mal porque su amor hace que su infinita sabiduría y omnipotencia obtenga del mal bienes mayores, pero en el plano providencial del Creador. El mal, en definitiva, está subordinado al bien. ¿Y por qué lo digo? Porque está en una respuesta que encontramos en la Escritura, en el libro de la Sabiduría 1:30. La maldad no triunfa sobre la sabiduría, y Dios permite el mal en el mundo con fines más elevados, pero no quiere el mal. Dios utiliza el mal para educarnos. El amor de Dios en su infinita sabiduría hace que los sufrimientos que nosotros mismos hemos introducido en el mundo puedan servir para nuestro bien. Dios utiliza ese dolor para educarnos. Veamos qué nos dice la Escritura. Los castigos no vienen para la destrucción, nos dice el segundo libro de los Macabeos. Feliz el hombre que Dios corrige, viene en el libro de Job. Yo reprendo y corrijo a los que amo, en el libro del Apocalipsis. A quien ama, el Señor corrige. Proverbios 3:11. El sufrimiento y el dolor son medios que Dios utiliza para llamar la atención del alma. Es una llamada a la conversión, una llamada de Dios para que tengamos a la vista lo alto, no limitada a las cosas de la tierra. En algunos casos, el dolor puede ser una consecuencia directa del propio pecado, como he dicho antes, el alcoholismo o el SIDA. Y también vemos en Job que es una prueba para constatar su fidelidad. La vida del hombre sobre la tierra es una prueba, dice Job en el 7:1. Pero tengamos la confianza de que nunca se nos va a exigir por encima de nuestras fuerzas. Lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 10:13. Veamos en qué sentido la prueba ayuda a alcanzar la meta. Despierta la conciencia aletargada. Aquí podemos meditar infinidad de casos que a consecuencia de un hecho lamentable, de enfermedad o de accidente, la persona se ha convertido. Muestra lo que realmente somos. Purifica y fortalece. Con el sufrimiento se merece el premio eterno. En la primera carta de Pedro 4:13 dice: antes habéis de alegraros en la medida en que participáis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis de gozo. En la segunda carta a los Corintios, Pablo dice: pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria incalculable. Cristo es el camino. Donde tiene plenamente sentido el sufrimiento y la muerte es haciendo referencia a Cristo, que padeciendo y muriendo por nosotros nos dio el ejemplo para seguir sus pasos. Jesús redime con el sufrimiento. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte.
que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. La potencia redentora del sufrimiento está en su amor. Así, Él cambia el sentido del sufrimiento. Él escoge la cruz para salvarnos, asume el mal relativo del dolor y la muerte, lo redime y lo transforma, salvándonos del mal absoluto que es la muerte eterna. Dios no es lejano ni insensible a nuestros sufrimientos. Sufre con nosotros, confirma con su vida, con su pasión y muerte, que está con nosotros. En su predicación hay un mensaje especial para los que sufren. En las bienaventuranzas, en Mateo 5, 5 y siguientes. ¿Ya las conocéis? Bienaventurados, decía que hay un mensaje especial para los que sufren en las bienaventuranzas. En Mateo 5, 5 y siguientes. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen, bienaventurados los que sufren. Y así podemos ver a Jesús que se conmueve ante el sufrimiento. Ya conocéis el pasaje de la viuda de Naín. No le pide la viuda que resucite a su hijo. Es Él el que, enternecido, se acerca y resucita a su hijo. Ante la muchedumbre hambrienta, ante su amigo Lázaro, que vimos el pasado domingo en la liturgia relacionado con este hecho. Y fijaros, está tan íntimamente unido a los que padecen que toma como propio los favores hechos al que sufre. En Mateo 25, 35 y siguientes, ya sabéis, si os recordáis lo que dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, etcétera, etcétera. Él mismo, en su naturaleza humana, no era insensible al sufrimiento. Le costaba como a nosotros. En el huerto imploraba al Padre con gritos y lágrimas y sudor de sangre que pasase el cáliz de la pasión. Lo vemos en Lucas 22, 42. El dolor de los hombres dice mucho a Dios, y el dolor de Dios dice mucho a los hombres. En la redención realizada por Jesucristo, libera al hombre del mal, de sus raíces más profundas, el pecado y el infierno. Jesús no cancela aún el sufrimiento físico, le urge más vencer al pecado y sus consecuencias eternas. En cuanto al sufrimiento temporal, en su día también desaparecerá. Nos lo dice Isaías y el Apocalipsis. Isaías 35, 10, Apocalipsis 21, 4. Enjugará el Señor las lágrimas de sus ojos. Jesús vence a la muerte con su resurrección. El alma en gracia está ya viva. La muerte ya no tiene poder sobre ella. Lo único que puede matarla es el pecado grave. Nosotros podemos ser corredentores con Jesucristo. Jesús asume el dolor y por amor lo transforma en fuente de vida, en fuente de vida espiritual. E invita a los hombres en la Iglesia que participen del valor salvífico que Él le confiere. Todos somos llamados a participar con Él en la obra redentora. Y fijaros, es el mismo San Pablo quien acepta la invitación en la carta a los Colosenses 1:24.
me alegro de los sufrimientos. La redención permanece abierta a todo amor que se expresa en el sufrimiento humano. Pero atención, no todo el sufrimiento humano tiene valor redentor. No. Aquí os voy a contar una pequeña historia, que es la siguiente. En un convento llega un novicio y el director del convento, el superior, habla con él y le cuenta las cosas que se hacen en el convento. Como están en Cuaresma, le dice y le baja al sótano y le dice: mira, aquí los que quieren bajan y cada uno se aplica los latigazos como le conviene o como quiere. No hay una norma general para todos. Así que es voluntario, si tú quieres, pues puedes hacerlo, y si no, no pasa nada. Sí, yo bajaré. Pues a la noche todos bajan al sótano, apagan la luz y se oían los latigazos. ¡Zas! ¡Zas! Al día siguiente, el superior se encuentra al joven y le pregunta: ¿qué tal? ¿Qué tal la noche? Dice: mire, a mí nadie me dio ningún latigazo, pero yo me hinché a dar latigazos. Es una forma de hacer penitencia, dando latigazos a otro. Bueno, decía que todo el sufrimiento humano tiene valor redentor. Pero no todo. Solo el que se ofrece a Dios por amor, junto al sacrificio de Jesús. Todos nosotros, con el sufrimiento pacientemente aceptado y ofrecido, podemos reparar nuestros pecados, santificarnos y contribuir a la salvación del mundo. Por este motivo, todos los papas han pedido insistentemente que se ayude y consuele a los enfermos, sobre todo a los que están ya desahuciados. Nosotros, desde nuestra insignificancia, podemos ofrecer todo nuestro ser, todas nuestras acciones, pero de un modo especial nuestros sufrimientos, nuestras pequeñas cruces, porque ¿quién no las tiene? Ya que en la cruz es donde nos redimió Cristo. El Señor acepta complacido estos sufrimientos si lo ofrecemos con amor. Y acerca de la muerte, pues conviene pensar también en ella y ofrecerla también y aceptarla con antelación, tal como Dios la tenga prevista para cada uno de nosotros. Decía San Agustín: busca lo que puedes ofrecer por ti, ofrécete mejor a ti mismo. ¿Pide Dios otra cosa de ti sino a ti? Pero ojo, el sufrimiento en sí mismo no sirve para nada si no se acepta y se ofrece a Dios. Es como perdido. Millones de personas sufren inútilmente a diario, rebelándose contra su situación, sin que eso les sirva ni a sí mismo ni a los demás. Aceptando Jesús la pasión del Redentor a su semejanza, aceptando nosotros los sufrimientos, somos corredentores. Si Él lo fue aceptando su pasión, nosotros aceptando los sufrimientos, la cruz de cada día, somos corredentores. Y para terminar, unos cortos versos. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hicisteis para ver
no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Rezamos a la Virgen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se suben los astros y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros y nosotros nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un grado de esa sencillez que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu luz donde haya muerte, que ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejando el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos aquí la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensorbecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y tiene la